Relatos de tiempo y mito presenta. Historias narradas donde el tiempo no es una línea, es un eco que regresa. Mitos antiguos, futuros posibles, romances que desafían los siglos. Cierra los ojos. Escucha con atención. El relato comienza ahora. Capítulo 15. Separación forzada. La orden no llegó como un grito. Llegó como llegan las decisiones que ya fueron tomadas, fría, impersonal, definitiva. El Consejo de la Humanidad Unida observaba desde la distancia, proyectado en hologramas azules que flotaban sobre el puente de mando del tifón. No había rostros exaltados, solo miradas que evitaban encontrarse. Iván lo supo antes de que hablaran, lo supo en ese silencio previo que siempre antecede a la pérdida. «Comandante Iván Morel», dijo la voz del Consejo Central. «Esta es una orden directa». Lucía permanecía a su lado, inmóvil. Sus manos descansaban sobre la consola, pero no trabajaban. Esperaban. La oficial Lucía Sevano será reasignada de inmediato. Su presencia junto a usted ha sido considerada en riesgo operativo. El aire pareció volverse más denso, no por falta de oxígeno, sino por exceso de realidad. Iván dio un paso al frente. «Eso es un error», dijo con voz contenida. «Ella es clave para la estabilidad de esta nave». «Precisamente por eso», respondió el Consejo. «Su vínculo compromete la toma de decisiones racionales». Lucía alzó la vista entonces, no hacia el Consejo, sino hacia Iván. No había miedo en sus ojos, había comprensión. Y algo más profundo, algo que no necesitaba palabras. «Es una separación temporal», continuó el Consejo. «Hasta nuevo aviso, temporal». La palabra sonó hueca, como si no perteneciera al idioma humano. Iván cerró los puños. «¿A dónde la envían?» Hubo una pausa, demasiado larga, a una estación avanzada fuera del frente principal. «Lejos de usted», Lucía respiró hondo, una sola vez, como quien se prepara para una caída larga. «Es una orden legal», dijo el Consejo, «y debe cumplirse de inmediato». El holograma se desvaneció, el puente quedó en silencio. Solo el murmullo lejano de los sistemas mantenía viva la nave. Lucía fue la primera en hablar. «No luches esto», dijo en voz baja. «No ahora». Iván giró hacia ella. «No puedo aceptarlo», respondió. «No así». Ella se acercó un paso, lo suficiente para que solo él pudiera escucharla. «Nos están observando, no solo ellos». Iván entendió. Los Belcar, el Consejo, la historia misma. «Esto no es una derrota», susurró Lucía. «Es una prueba». Sus manos se rozaron, solo un instante, pero fue suficiente. «Volveré», dijo ella. «No importa cuánto tiempo tome». Iván sostuvo su mirada. «Te esperaré, aunque el universo entero se quiebre». Lucía sonrió apenas. Esa sonrisa que solo existía para él. «Entonces no estamos separados, solo en distintos puntos del mismo destino». Los pasos de la escolta resonaron en el pasillo. El momento se rompió. Lucía se detuvo antes de cruzar la compuerta. No miró atrás, porque sabía que si lo hacía, no podría seguir caminando. Iván permaneció inmóvil. La nave Tifón continuó su curso, pero algo esencial acababa de ser arrancado de su interior, muy lejos de allí. Los sensores Belcar registraron una anomalía. No era energía, no era materia. Era algo más difícil de clasificar. Un vínculo humano que no se debilitaba con la distancia. Y por primera vez, los Belcar comenzaron a considerar que separar a dos humanos podía ser un error. Capítulo 16. Resistencia silenciosa. La ausencia no hizo ruido, no encendió alarmas, no activó protocolos, pero se infiltró en cada rincón del tifón, como una grieta invisible. Iván continuó cumpliendo sus funciones. Ordenó maniobras, reorganizó escuadrones, respondió a informes del Consejo. Todo en orden, todo correcto, demasiado correcto. En el puente de mando, la consola que Lucía ocupaba permanecía activa. Sus sistemas seguían funcionando, pero nadie la tocaba, no por respeto, sino porque nadie sabía cómo ocupar un espacio que no había sido dejado vacío. Iván evitaba mirarla, no porque doliera, sino porque dolía demasiado. La tripulación lo notó, no en sus órdenes, sino en los silencios entre ellas. «Comandante», dijo un oficial de navegación, «los Belcar han reducido su presión en el sector exterior». Iván asintió. «No es retirada», respondió, «es observación». Habían aprendido. Los humanos también podían hacerlo, muy lejos del tifón. Lucía observaba un cielo distinto, una estación avanzada, fría, funcional,
carente de historia. Las luces eran blancas, demasiado blancas. Los pasillos no guardaban ecos. No había combate, no había urgencia. Y sin embargo, Lucía sentía el mismo peso en el pecho que Iván. Se sentó frente a una consola secundaria. Sus manos se movieron por inercia, pero su mente estaba en otra parte. No es la distancia, pensó. Es la separación impuesta. En el tifón, Iván se quedó solo en el puente. Apagó los canales secundarios. Dejó solo el murmullo esencial. Miró al frente, no a las estrellas, sino al vacío entre ellas. Resistir no siempre es atacar, dijo en voz baja, a veces es permanecer. El sistema de comunicaciones emitió una señal breve, codificada, no oficial. Iván la reconoció de inmediato. No llevaba firma, no llevaba autorización, solo una frecuencia que ambos conocían. Aquí estación avanzada, susurró la voz de Lucía. Canal inestable, solo unos segundos. Iván cerró los ojos. Un segundo. Nada más. Te escucho, respondió. No dijeron mucho, no podían, pero no hacía falta. Sigo aquí, dijo ella. ¿Y sigo siendo yo? Iván apoyó la mano sobre el panel, exactamente donde ella solía hacerlo. Y yo sigo esperando, respondió. Eso no ha cambiado. La señal se cortó, el silencio volvió, pero ya no era el mismo. Muy lejos de ambos, los Belcar analizaron los datos. La separación no había generado debilidad, había generado coherencia, un patrón nuevo. Uno que no respondía a distancia, ni a jerarquía, ni a control. Respondía a algo que los Belcar no comprendían del todo. Persistencia emocional. Y mientras la guerra continuaba ajustándose, Iván y Lucía resistían, sin armas, sin discursos, solo existiendo, en silencio, juntos. Capítulo 17. El reencuentro imposible. La separación no había sido anunciada con gritos, había sido ejecutada con silencio, con órdenes breves, con rutas alteradas, con protocolos fríos que no pedían opinión. El tifón seguía operativo, Iván seguía al mando, pero Lucía ya no estaba allí, no en el puente, no en su campo visual inmediato, no en el ritmo cotidiano que ambos habían construido sin darse cuenta. La reasignación había llegado desde el Consejo con lenguaje técnico, optimización de recursos humanos, reducción de riesgo estratégico, separación preventiva de nodos emocionales relevantes. Iván leyó esas palabras sin pestañear, pero algo dentro de él se tensó como un cable a punto de romperse, no por rabia explosiva, sino por una certeza más peligrosa. Sabía exactamente por qué lo hacían, y sabía que no podían decirlo en voz alta. Lucía fue trasladada a una nave auxiliar, una unidad de análisis y comunicaciones, lejos del frente inmediato, lejos de él. No fue una despedida dramática. Fue peor, fue una despedida funcional, un cruce de miradas breve en un corredor metálico, un asentimiento controlado, un «nos vemos» que ninguno de los dos creyó del todo. Y luego, puertas que se cerraron. Horas después, en el puente del tifón, Iván seguía dando órdenes con precisión absoluta. Nadie podía decir que su rendimiento había bajado, pero la nave lo sentía. El silencio entre comandos era más largo. Las decisiones eran correctas, pero más duras. Iván no hablaba de Lucía, no hacía falta. El vacío que dejó era audible. En otra sección del espacio controlado humano, Lucía observaba datos que no quería ver, curvas de probabilidad, estimaciones de pérdidas, simulaciones Belcar. Todo seguía funcionando, pero el mundo parecía ligeramente fuera de eje. Lucía apoyó la frente un instante contra el cristal de su consola. No lloró, no porque no doliera, sino porque entendía lo que estaba en juego. Lucía, esto es por la guerra, no por nosotros, lo dijo en voz baja, como si al decirlo pudiera creerlo mejor. La IA de la nave auxiliar confirmó un nuevo evento. IA. Se detecta ventana de comunicación no autorizada. Duración limitada. Probabilidad de intervención del Consejo, alta. Lucía cerró los ojos un segundo. Sabía lo que significaba, una oportunidad mínima, un riesgo innecesario, un reencuentro imposible, pero no dudó, activó el canal. La imagen apareció fragmentada, retraso de señal, interferencias de fondo, y entonces Iván apareció en el holograma, no con el uniforme impecable, no con la postura perfecta de comandante, sino con el cansancio real marcado en el rostro. Lucía inhaló con fuerza. Lucía. Hola. Iván tardó un segundo en responder, no por problemas técnicos, sino porque necesitó recomponerse. Iván, pensé que no te dejarían. Lucía esbozó una sonrisa mínima. Lucía, no lo hicieron.
Solo no miraron lo suficiente. Durante unos segundos no dijeron nada. No porque no hubiera palabras, sino porque había demasiado significado acumulado. Iván habló primero. Iván, el puente no es lo mismo. No porque falte eficiencia, sino porque falta verdad. Lucía bajó la mirada. Lucía, aquí dicen que es por seguridad, que es temporal, que es lo correcto. Iván apretó los labios. Iván, ¿lo correcto para quién? Lucía levantó la vista y lo miró directo. Lucía, para quienes no sienten lo que está pasando, para quienes creen que el vínculo es una variable a eliminar. El silencio volvió, pero esta vez no dolió igual. Iván se acercó al emisor holográfico. Iván, Lucía, si esto termina mal, quiero que sepas algo. Lucía negó suavemente con la cabeza. Lucía, no lo digas así. Iván respiró hondo. Iván, entonces lo diré como debe ser, no como despedida. La miró con una intensidad que atravesó la interferencia. Iván, no importa dónde nos pongan, ni qué nave, ni qué orden. Lucía sintió un nudo en la garganta. Iván, tú eres mi punto de retorno, en esta guerra y fuera de ella. Lucía cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, había algo distinto, no miedo, no tristeza, determinación compartida. Entonces, escúchame bien, no voy a desaparecer, no voy a diluirme en protocolos. Se inclinó levemente hacia el holograma. Lucía, donde estés, cuando dudes, ahí estaré. Ahí estaré. El sistema emitió una alerta suave. IA, tiempo de comunicación restante, 10 segundos. Iván dio un paso más. Iván, esto no nos separa, esto nos define. Lucía sonrió con esa mezcla de ternura y fuerza que solo ella tenía. Lucía, el reencuentro no será permiso, será decisión. La señal empezó a degradarse, interferencias, ruido, pero antes de que el canal se cerrara por completo, Iván habló una última vez. Iván, espérame. Lucía respondió sin dudar. Lucía, siempre. La comunicación se cortó, el silencio regresó, pero ya no era vacío, era promesa. Y en ese instante, tanto Iván como Lucía comprendieron lo mismo, que el consejo podía separar cuerpos, podía mover piezas, pero no podía romper aquello que ya se había elegido. Porque algunos reencuentros no dependen de espacio ni de tiempo, dependen de decisión, y ese ya había ocurrido. Capítulo 18. El consejo se fractura. El silencio que siguió a la comunicación no autorizada no fue inmediato, fue progresivo. Primero, una anomalía leve en los sistemas. Luego, una demora inexplicable en la transmisión de órdenes. Finalmente, una sucesión de decisiones que ya no coincidían entre sí. El Consejo de la Humanidad Unida comenzó a sentirlo, no como una amenaza externa, sino como una fisura interna. En la sala del consejo, los hologramas flotaban con una estabilidad artificial. Los rostros proyectados parecían firmes, pero las miradas ya no lo estaban. La separación fue ejecutada conforme a protocolo, dijo uno de los consejeros. No hay desviación operativa. Hay una desviación humana, respondió otro, y estamos fingiendo no verla. La frase quedó suspendida en el aire. No fue respondida de inmediato, porque era cierta. Los informes mostraban algo inquietante. Las unidades bajo el mando de Iván mantenían cohesión superior. Las decisiones tomadas desde la estación avanzada, donde estaba Lucía, mostraban eficiencia elevada, separados, funcionaban, pero no como piezas aisladas. Funcionaban como dos extremos de un mismo sistema. Esto no estaba previsto, murmuró una consejera de análisis estratégico. No, respondió otro. Lo previsto era debilitarlos. El silencio volvió, uno más pesado. Los Belcar han reducido su presión directa, informó una voz secundaria, pero han incrementado observación pasiva. Nos están estudiando, dijo alguien. No, corrigió otro, nos están entendiendo. La palabra cayó como un golpe. Entender. Eso era peligroso. En otro sector del espacio humano, Iván revisaba rutas de patrullaje sin tocar la consola. Los datos se proyectaban frente a él, pero su atención estaba en otra parte. Sabía que algo se estaba moviendo, no en el frente de batalla, sino en los corredores invisibles del poder. El sistema de comunicaciones parpadeó. No era Lucía, era una señal oficial. Comandante Iván, dijo una voz neutral. El consejo solicita su presencia en sesión remota inmediata. Iván no respondió de inmediato. Respiró hondo. Recibido, dijo finalmente. En la estación avanzada, Lucía también fue convocada. La coincidencia no fue casual. Ella lo supo en cuanto vio la notificación.
Así empieza, pensó. Cuando el control ya no alcanza, la sesión comenzó sin preámbulos. Los hologramas del consejo los rodeaban a ambos, no en la misma sala, pero sí en el mismo juicio. Sus comunicaciones no autorizadas han sido detectadas. Comenzó una voz central. Iván sostuvo la mirada holográfica. No afectaron la operación, respondió. Los resultados lo confirman. No estamos evaluando resultados, replicó el consejo. Estamos evaluando precedentes. Lucía habló entonces. Lucía, el precedente ya existe, se llama humanidad. La frase provocó reacciones inmediatas. Esto no es un debate filosófico, dijo uno de los consejeros. No, respondió Lucía con calma. Es una realidad operativa que ustedes intentan negar. Iván intervino. Iván, separarnos no eliminó el vínculo, solo lo hizo visible. La sala se tensó. Ese vínculo es precisamente el problema, dijo una voz dura. Iván no se alteró. ¿Usted, Iván? No, ese vínculo es la razón por la que seguimos en pie. El consejo guardó silencio, no por autoridad, sino por duda. Algunos hologramas se desvanecieron levemente. Interferencias, retrasos. Esto se nos está yendo de las manos, susurró alguien, creyendo que no sería escuchado. Lucía sonrió apenas. No, dijo en voz baja, se les está yendo del corazón. La sesión fue suspendida sin resolución, una decisión impensable días atrás. Los Belcar observaron esa interrupción con atención quirúrgica. No celebraron, no atacaron, registraron. La fractura no estaba en las naves humanas ni en sus armas, estaba en su estructura de mando. Y eso era una oportunidad para los Belcar y una prueba final para la humanidad, porque cuando el poder duda, has escuchado un relato de tiempo y mito. Si esta historia resonó contigo, acompáñanos en el siguiente relato. Suscríbete para continuar este viaje, porque mientras exista memoria, el tiempo nunca termina.